Muy buenos días, ingeniera. Nuestro grupo está conformado por el compañero Javier Paz y mi persona, Williamson González. A continuación le vamos a dar la explicación detallada de nuestro programa denominado Listas Simples, que tiene como tema principal listas simplemente enlazadas. Nuestro programa consta de tres clases, que es listas simples, nuestra clase nodo y nuestra clase lista. En la clase simples, esta clase es la clase main o la clase principal. Nuestra clase nodo es para crear cada uno de los diferentes nodos. En la clase nodo tenemos nuestra variable principal denominada valor de tipo int, que va a ser el dato que vamos a ingresar o el dato que va a almacenar cada nodo. Private nodo siguiente, este es para detectar el enlace de cada uno de los nodos que se vaya a crear. Bueno, aquí tenemos el respectivo constructor, donde el valor se inicializa en 0 y el siguiente en null, porque todavía no tenemos ninguna posición, en el cual creamos cada uno de los getters y setters de cada variable. Este public void get siguiente nos sirve para crear otro nodo siguiente. Bueno, a continuación les voy a explicar los métodos que tiene nuestra clase lista. Bueno, nuestra clase lista tiene dos variables principales: el variable inicio de la clase nodo y la variable entera del tamaño, la cual va a ser el tamaño de la lista que se va a tener. Bueno, aquí tenemos nuestro respectivo constructor de la lista, donde inicio se inicializa en null y tamaño en 0. Nuestro primer método es public boolean, es vacía. Se valida si nuestra lista enlazada está vacía, o sea, no existe ningún elemento de ella. En el get tamaño, este es donde el número de elementos contenga la lista. Public void agregar al final. Este método nos permite agregar un nodo al final de nuestra lista, donde inicializamos una variable nuevo de tipo nodo. Nuevo va a agregar el valor que se ingresa 1. Aquí se valida si la lista está vacía. En caso que si es que está vacía, el nuevo va a tomar el valor del inicio. En caso que no, se crea una copia de nuestra lista. En este bucle while se recorre cada una de la lista. Auxiliar, donde se va a almacenar el valor de auxiliar a auxiliar siguiente. Agrega el nuevo nodo al final de la lista. Auxiliar agrega al nodo final el nuevo, o sea, nuevo es el valor que se ingresó, y el tamaño aumenta más 1. Bueno, a continuación agregar al inicio. Lo contrario del final, esto va a hacer que igual creamos un nuevo nodo y este se va a agregar al nuevo nodo.setValor. Guarda el valor, el setValor guarda el valor que se ingresó. Entonces, si la lista es vacía, igual agregamos al inicio. En caso que no sea vacía, nuevo valor.set siguiente agrega al inicio. Y inicio toma el valor de nuevo. Esto quiere decir que en caso que ya exista un nodo, vamos a agregar este nodo, vamos a correr el nodo que existe a la posición 1. Y en el caso el nodo que ingresamos va a ser en la posición 0. Igualmente el tamaño aumenta una posición más. Aquí insertar por referencia. Aquí insertar por referencia, en este caso sería por el dato que existe dentro de cada uno de los nodos. Por ejemplo, un nodo que existe con dato 49. En este caso queremos ingresar por referencia, vamos a buscar el dato 49. En este caso, igual creamos un nuevo nodo en el cual vamos a guardar el valor del nodo que se va. Aquí verificamos si la lista contiene elementos. Siguiente, consulta si el valor existe en la lista. Buscamos si existe primeramente. Crea una copia, nodo auxiliar, punto inicio. Creamos una copia de la lista que existe. Recorremos con el while,
recorremos toda nuestra lista hasta llegar al punto de referencia, al nodo. Entonces aquí auxiliar toma el valor de auxiliar.get siguiente. Salimos del bloque. Una vez que lo encuentre, lo agrega, o sea, encontramos el valor 49 como ejemplo que tenían, lo agrega después del valor 49. Ok, después crea un respaldo con la continuación de la lista. Nodo siguiente toma el valor de auxiliar siguiente, de este valor que tenemos aquí. Bueno, auxiliar.set siguiente guarda el valor de nuevo, y nuevo.set siguiente se agrega en el lugar correspondiente con respecto a su referencia anteriormente indicada. Bueno, insertar proposición. Esto es un poco más fácil porque esto ya la mayoría de nosotros conocemos, porque por posición, al igual que los arreglos, se maneja posiciones. En este caso se va a tener como parámetros la posición y el valor el valor va a ser el dato. En todo, cada uno tenemos el valor y el dato. El valor o dato es la información que se va a ingresar dentro del nodo. Posición, la posición. Aquí, en este tipo vamos a validar si la posición es mayor o igual a 0 y menor o igual al tamaño de la lista que tenemos. Porque en caso que sea otro valor, no va a coger. ¿Ya? Entonces creamos un nuevo nodo. ¿Ya? Vamos igualmente así como en la mayor, guardamos el valor. Aquí consultamos si el nuevo nodo a ingresar va al inicio de la lista. La posición, si la posición es igual a 0, insertamos el nodo al inicio de la lista. En caso, digamos, queremos agregar a la posición 0, nuestro nodo se va a ingresar al inicio. En caso que no queramos ingresarlo al inicio, el nodo se va a insertar al final de la lista. Si la posición es igual a tamaño, nodo auxiliar toma el valor de inicio. Este es para agregarlo al final de nuestra lista. Todo este es para agregarlo a nuestro final, en el cual recorremos toda nuestra lista y agregamos nuestro nodo auxiliar al siguiente. O sea, nuestro nodo que ingresamos se va a agregar al final de nuestra lista. Se guarda, insertamos el nuevo nodo después del último. Este es para ingresarlo. Ya encontramos nuestro último nodo y lo vamos a ingresar seguidamente del último. En este caso vamos a insertar nuestro nodo en la mitad. Vamos a crear un nodo auxiliar en el cual primeramente vamos a recorrer toda nuestra lista que tenemos de elementos. Primeramente dice, recorre la lista hasta llegar a la anterior a la posición en la cual se va a insertar. En este ejemplo, tenemos una de 5 posiciones. Y queremos ingresar en la posición 4. Vamos a buscar la posición 3 y de ahí le ingresamos. Por eso dice, si posición -1. O sea, queremos ingresar en la posición 4, pero vamos a buscar la posición 3 para poderlo ingresar. Bueno, guarda el nodo siguiente al nodo de la posición en la cual va a insertar el nuevo nodo. Bueno, aquí se inserta el nodo siguiente toma el valor de auxiliar siguiente, de este valor. Ahora sí, se guarda, insertamos el nuevo nodo en la posición indicada. Aquí agregamos nuestro nodo ya en la posición 4, en este caso del ejemplo. Nuevo.set siguiente, punto siguiente. Aquí el nuevo nodo con el resto de la lista se une el nodo. En caso, digamos, si van a ser 4, se va a agregar el 5 y todos los demás elementos que tengamos. Y aquí incrementa porque estamos agregando un nuevo nodo a nuestra lista en la cual tiene que aumentar el tamaño. A continuación, nuestro método public_get_valor_in_position. En este verificamos la posición ingresada se encuentra en el rango de mayor o igual que 0 y menor o igual que el tamaño de nuestra lista. ¿Ya? Este if sirve para comprobar eso. Si la posición es al inicio de la lista, nos retorna el valor al inicio de la lista. Este getValor nos sirve para buscar un elemento dentro de nuestra lista.
vamos a ir buscando por posiciones. En caso que sea igual a 0, va a ser nuestro elemento del inicio de nuestra lista, ¿ya? En caso que no, crea una copia de la lista, un nodo auxiliar, en la cual recorremos igualmente toda nuestra lista y presentamos y auxiliar toma el valor de auxiliar.get siguiente, en la cual retornamos el valor del nodo, el cual lo estamos buscando. En caso de que el valor que uno se ingresó no existe o no consta dentro de nuestra lista, nos va a presentar una excepción. Posición no existe en la lista. Bueno, a continuación el método buscar. Vamos a buscar un elemento por nuestra referencia. Como ya lo dije anteriormente, referencia es por la información o dato que existe dentro de nuestro nodo. Para lo cual vamos a crear una copia de la lista, que la vamos a denominar auxiliar. Esta variable encontrado la vamos a iniciar con falso. Esta va a ser para ver si encontramos dentro de nuestra lista el valor. Entonces recorremos la lista hasta encontrar el elemento o hasta llegar al final de la lista. Entonces, si auxiliar es diferente de null, va a salir cuando auxiliar sea diferente de null y encontrado sea diferente de verdadero, sea falso. Primeramente, consultamos si el valor del nodo es igual a la referencia, en el cual nuestra referencia va a ser igual a .getValor. O sea, la referencia va a ser el valor que vamos a ingresar y getValor es lo que contiene nuestro nodo. Si es que esto ocurre, nuestro encontrado va a cambiar a verdadero. Entonces, en caso contrario, avanza a nuestro siguiente nodo y va recorriendo así. Y últimamente retorna nuestro valor encontrado, a ver si dice si lo encontró o no lo encontró. Bueno, a continuación va a seguir mi compañero explicando los siguientes métodos que existen. Como esta ingeniera, mi nombre es Javier Paz. Yo voy a continuar con el tema de exposición. En este caso nos encontramos con un método denominado getPosition, el cual es público y retorna un valor entero. Como parámetro tiene un valor entero denominado referencia. Lo que hace este método en sí es comprobar primeramente si existe un nodo con el valor de referencia dentro de la lista y además de eso devolverme la posición en la que éste se encuentra. ¿Cómo es esto? Pues primeramente busca la referencia con el método ya explicado, el método buscar, el cual me retorna un valor booleano en el caso que la referencia exista y en caso contrario me retorna un valor falso. Ya, en el caso que el valor booleano sea igual a true o verdadero, se crea una copia de la lista. Ya, una vez que se crea esa copia, se inicializa un contador. ¿Para qué es este contador? Pues este contador sirve para almacenar la posición del nodo en la que se encuentra el valor de referencia. Después de esto, se procede a recorrer la lista. ¿Cómo se la recorre? Pues se tiene en cuenta que el valor de referencia sea diferente del valor dentro del nodo. ¿Y cómo extraemos este valor? Pues utilizando el método getValor, el cual me retorna el valor o también conocido como información dentro del nodo. Siempre y cuando esto sea diferente, el contador aumenta y se prosigue a hacer la consulta en el siguiente nodo. Una vez que se haya cumplido la condición, una vez que no se haya cumplido la condición, se sale del bucle while y se retorna el valor del contador. En el caso que el valor booleano del método buscar referencia sea falso, nos devuelve una nueva excepción, en la cual nos demuestra que el valor no existe en la lista, o como aquí se menciona, el valor es inexistente. Por consiguiente a esto, tenemos un método de editar por referencia.
Este método en sí actualiza el valor de un nodo que se encuentra en la lista ubicado por un valor de referencia. En otras palabras, va a buscar la información que se encuentra dentro de la lista y la va a cambiar por otra. Pide dos parámetros: el valor del cual queremos actualizar y el valor del cual debemos insertar. ¿Qué es lo que hace aquí? Pues, lo primeramente, al igual que el método anterior, busca si la referencia existe. En el caso que exista, se crea otra vez un nodo auxiliar, una copia de la lista, y se lo recorre hasta que el valor, así mismo como en el método anterior, sea igual que la referencia. Una vez que este valor sea igual, sale del bucle while o del ciclo while, y por consiguiente se procede utilizando el método setValor, el cual me permite ingresar valores dentro del nodo, y como parámetro me pide un valor de tipo entero. Pues lo que hace es en ese nodo fijarme el valor que ha sido enviado como parámetro. Como siguiente método tenemos el método de actualizar el valor de un nodo que se encuentra ubicado, pero no por su referencia, sino por su posición. Ese método se denomina editar por posición, el cual a su vez e igual como el método anterior, me pide dos parámetros, los dos de tipo entero. Uno, la posición, y en el otro el valor que se desea agregar. Ya. Primeramente se verifica si la posición se encuentra dentro del rango especificado. Para eso se utiliza la variable tamaño, la cual ya ha sido mencionada con anterioridad por mi compañero, en la cual se tiene en cuenta el tamaño que tiene la lista. Como se sabe que esta lista está siendo contada desde 0 hasta el tamaño, se tiene en cuenta que la posición enviada sea mayor o igual que 0. Y además de eso, que la posición sea menor que el tamaño. En el caso que esta condición se cumpla, se procede a comprobar si la posición es igual a 0. En el caso que esa posición sea igual a 0, significa que se va a actualizar el valor del primer nodo. Ya. Pero en el caso que no sea así, eso significa que el nodo no se encuentra en la primera posición, sino que se encuentra en algún nodo de que la posición sea mayor a 1. ¿Ok? Para poder resolver esto, se hace una vez más un recorrido del nodo, pero antes de eso se hace una copia de la lista. Se recorre toda esta lista hasta que se encuentre la posición. Para esto se utiliza un ciclo for, un bucle for. Ya. Una vez que se la recorre a toda hasta que si existe esa posición, ya, se sale. Ya. Pero ya la variable auxiliar ya tiene el valor del nodo, el objeto nodo referenciado. Así que se continúa nomás es a fijar el valor que ha sido enviado como parámetro dentro de ese nodo. Y así ha sido actualizado el nodo por su posición. Ya. En el siguiente método nos encontramos con el método de remover por referencia. Como ya se puede tener la idea de remover por referencia, lo que hace es buscar el valor que tiene un nodo y eliminarlo. ¿Cómo se hace esto? Pues primeramente se comprueba si existe ese nodo, ese valor dentro de algún nodo. Después se comprueba si el valor que se intenta eliminar se encuentra en la primera posición. Si esto ocurre, se procede a hacer que el nodo actual, que el nodo de inicio, ya no haga referencia a inicio en sí, sino haga referencia al siguiente nodo de inicio. Al momento de hacer esto, el nodo inicial que era inicial desde que se inició la lista, disculpe la redundancia, ya no sea el nodo inicial, sino que el nodo que enlazaba al nodo inicial. Y ahora este nodo es referenciado en inicio y el nodo anterior ya es eliminado.
Cabe recalcar que en Java, en la máquina virtual de Java, existe el recolector de basura que se deshace de este nodo. Al momento que encuentra que no se encuentra enlazado a ningún objeto, ninguna lista, ni nada. Ya. En caso que no se encuentre en el primer nodo el valor que vaya a ser eliminado, lo que se hace es crear un nodo auxiliar y se hace otra vez un recorrido de la lista. Pero, ¿qué pasa en este caso? No, la variable auxiliar no va a tomar el valor actual del nodo, sino que va a tomar un valor anterior. ¿Y cómo es eso? Pues comprueba que el nodo siguiente al nodo actual, el valor del nodo siguiente al nodo actual, sea diferente del valor por referencia que ha sido mandado. En caso que esto no se cumpla, va a continuar con... disculpe, en el caso que esto no se cumpla, va a salir de ciclo. En el caso que esto se cumpla, va a continuar con el ciclo. Por el hecho de que el nodo que hemos encontrado es el nodo que se encuentra anterior, hacemos que el nodo siguiente, que esta variable nodo siguiente, haga referencia pero al nodo actual que tenemos 2 nodos adelante, dejando el nodo eliminar fuera. Y después de eso hacemos que el nodo anterior al de eliminar apunte al nodo siguiente del de eliminar. Aunque es algo confuso, esto es fácil de entender. Podemos decir que el auxiliar ahora ya no va a apuntar al nodo que tiene el valor por referencia, sino que va a apuntar al nodo que se encuentra siguiente al valor que tiene por referencia. Y como se ha eliminado un nodo, el tamaño disminuye. Por consiguiente tenemos el método remover por posición. ¿Qué es lo que hace este método? Pues elimina un nodo que se encuentra en la lista ya no por su referencia, sino por su posición. Por lo cual este método recibe un parámetro del tipo posición. Un parámetro es de tipo entero. Primero se verifica si la posición se encuentra dentro del rango en el cual se pueden eliminar datos de la lista. Ya que no podemos eliminar una lista que contenga 100 nodos y nosotros queramos eliminar un nodo 101, porque existiría un error. Después consultamos si el nodo a eliminar es el primero. Si la posición es igual a 0, pues el nodo a eliminar es el primero. Y lo que hacemos, el procedimiento tal cual se hizo en el método anterior. Ahora el nodo inicio ya no va a referenciar al nodo inicio que era anteriormente, sino que va a referenciar al nodo siguiente que se encuentra de inicio. En caso que el nodo a eliminar esté por el medio o se encuentre al último, lo que hacemos es crear un nodo auxiliar, una copia de la lista, en la cual nosotros vamos a recorrer toda esa lista hasta encontrar el nodo. Ya, en este caso lo que nosotros vamos a hacer es guardar el nodo siguiente al nodo eliminar. Y ahí lo que hacemos es fijar en el nodo, vamos a apuntar así mismo como se hizo en la parte anterior, al nodo que se encuentra siguiente a este nodo. El nodo actual va a apuntar 2 nodos después del nodo a eliminar. Es algo confuso sí esto, pero si lo ven en forma de lista podemos decir que suponiendo que queramos eliminar de una lista de 3 elementos, queramos eliminar el segundo elemento, este método lo que nos hace es devolvernos el primer elemento. Y aquí lo que hacemos es apuntar 2 posiciones adelante. El primer elemento 2 posiciones adelante sería el tercer elemento, por lo cual el segundo elemento sería eliminado y cumpliría el hecho de eliminar un nodo en este caso. Y a su vez el tamaño disminuye en una posición. Por consiguiente tenemos un método fácil pero indispensable.
que es el método eliminar. En el caso que no queramos tener ya la lista, ya no la necesitemos, lo que hacemos es hacer que inicio sea nulo, por lo cual hace que todos los demás nodos enlazados a este inicio desaparezcan. Y el tamaño vuelve a cero, porque se supone que ya no tenemos elementos dentro de esta lista. Por consiguiente, tenemos el método para mostrar los elementos que tenemos en la lista. Primeramente, para hacer este elemento, tenemos que comprobar que la lista contenga elementos. Existe una gran cantidad de comprobar esto, pero en este caso utilizamos un método ya antes mencionado, en el cual nos devolvía verdadero en el caso que la lista esté vacía y falso en el caso que la lista sea o contenga algún elemento. Aquí lo que hacemos es negar eso y podemos utilizar el ciclo if, una condicional if, para hacer la comprobación. Al igual que los métodos anteriores, creamos un nodo auxiliar, que en sí es una copia de la lista, que referencia al nodo inicio. Iniciamos un contador de posiciones y utilizamos un ciclo while. Aquí lo que vamos a hacer es tener en cuenta que el nodo actual que tenemos sea diferente de null. Cabe recalcar que al momento que se crea un nodo, el enlace por defecto es nulo, lo cual significa que ese nodo está en la última posición. Así que si el nodo actual es diferente de nulo, podemos continuar con el ciclo. Y aquí guardamos la información para ser impresa en consola y hacemos que el nodo auxiliar referencia al siguiente nodo a su siguiente nodo y incrementamos la posición y en una unidad. Muchas gracias, ingeniera. Esto ha sido la parte de la lista, en la cual se encuentran la mayor cantidad de métodos que se pueden utilizar tanto como para insertar, remover, comprobar, imprimir, eliminar elementos de una lista, tanto por su posición, por su referencia. Continuando con la exposición, vamos a explicar el funcionamiento de nuestra clase principal, denominada listas simples. Bueno, aquí vamos a crear una lista .newList de tipo lista de nuestra clase lista. Bueno, vamos a agregar al final. Como agregar al final es un método que tiene la clase lista. Bueno, aquí vamos a agregar al final. Dice lista agregar al final el dato 12. Aquí vamos a agregar. Primero se agrega el 12 al final. Nuevamente se va a ingresar al 15. En este caso, como 12 era el final, 15 ya cambia, vuelta se pone después de 12. Dice agregar el dato 9. Ese se va a agregar siguiente vuelta del 15. Estamos presentando. ¿Ya? Dice agregar al inicio de la lista. En este vamos a agregar al inicio de la lista es 41. Pero como vuelta otro se quiere ingresar otro valor, el dato 6, este se va a agregar vuelta al inicio. Y entonces nuestra lista va a quedar aquí, así, en la cual lista.listar, esa es la listar es para presentar toda nuestra lista todos los elementos que contiene nuestra lista, ¿ya? A continuación, vamos a llamar nuestra clase getTamaño, la cual nos va a devolver el tamaño de nuestra lista que tiene. En este caso, el tamaño de nuestra lista es de 5. De 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el tamaño. Bueno, a continuación vamos a obtener el valor del nodo en la posición 3. Nos dice, entonces vamos a utilizar el método getValor de nuestra clase lista, que nos dice que va a comparar nuestro valor con la posición 3 que él tenga y nos va a devolver qué dato tiene dentro del nodo de la posición 3. En este caso nos va a devolver el 15 porque es 0, 1, 2 y 3. Este dato nos va a devolver. Bueno, continuando. Dice, inserta el nodo con un valor 16 después del 15. En este nos va a ingresar un dato por referencia, el cual nos dice lista inserted por referencia, el cual
nos va a buscar el valor 15 y después del valor 15 va a ingresar el valor 16. Esto es ingresar por referencia. Después nos va a presentar el tamaño de la lista y todo eso, ¿ya? Entonces dice, insertar. Buscó la posición 15 y buscó la referencia 15 o el dato 15 y nos agregó seguidamente el valor 16. Después el valor 9, ¿ya? Nos presenta el tamaño de nuestra lista. En este caso va a ser 6 porque ya aumentó una posición. Insertar un nodo con valor 44 en la posición 3. Este va a buscar la posición. En este caso, en el de acá arriba, fue por referencia, ¿ya? En este va a ser por posición, el cual dice, ingrese en la posición 3 el valor 44, en el cual va a ir buscando. Va a buscar la posición. Entonces dice 1, 0, 1, 2 y 3. Este va a cambiar el valor de 44. Aquí en este caso estaba 15, ahora tiene 44 y 15 se corre una posición más y aumenta el tamaño de nuestra lista. Bueno, a continuación mi compañero va a seguir explicando. Muchas gracias. Yo voy a continuar con la exposición de la clase principal del proyecto. Por consiguiente, podemos observar un pequeño mensaje en consola, en el cual nos dice, nos está especificando el valor que va a ser actualizado y el valor que va a ser eliminado. Editamos por referencia. Se utiliza el método editar por referencia, en el cual se envía el nuevo valor y el valor que se desea cambiar. En este caso es el 13. Se envía el 12, que es un nodo que ya se encuentra en lista, como podemos observar. Es el nodo que se encuentra en tercera posición y se va a actualizar por el valor 13. Aquí podemos observar que se ha actualizado el valor. Después de eso se procede a listar la lista y se imprime el tamaño que tiene la lista, utilizando los métodos listar para listar la lista o presentar la lista y el método lista.getTamaño, que nos permite ver los elementos o cuantificar los elementos que tiene la lista. Como observamos, tiene 7 elementos que se cuentan desde el 0 hasta el 6. Por consiguiente, tenemos el mensaje consola que nos dice que va a actualizar el valor de un nodo en la posición 0 por 17. Como podemos observar, antes que ocurra todo eso, el valor que tiene esta posición es de 6. Utilizamos el método editar posición y le enviamos como parámetro la posición que queremos cambiar y el valor que queremos insertar. Tenemos la posición 0, en la cual vamos a insertar el valor 17. Y ahí hemos editado ese valor o información. Volvemos a listar la lista. Presentamos el tamaño de la lista, que todavía se mantiene en 7. Por consiguiente, procedemos a utilizar los métodos de eliminar, en los cuales tenemos dos. Uno, eliminar por referencia, y otro, remover por posición. En el primero, remover por referencia, vamos a remover el valor que tenga, el nodo que tenga el valor 41. Si nos vamos a antes que ocurran estos procedimientos, observamos que el valor que tiene el valor 41 es el nodo 1. Lo que vamos a hacer aquí es eliminar ese nodo. Una vez que lo elimina, el nodo 13 pasa a ser nodo 1 y el nodo 1 desaparece. Volvemos a listar la lista, ponemos el tamaño y el tamaño. Como vamos a observar, el valor 41 ya se encuentra eliminado y el tamaño de la lista se ha reducido a 6. ¿Por qué? Pues porque se ha eliminado un elemento. Ahora vamos a eliminar un nodo por la posición. ¿Qué le decimos? Le decimos que vamos a eliminar el nodo en la posición 4. Ya, lo que hacemos en este caso es
vamos a ver la corrida y tenemos en la posición 4, en la posición 4, 0, 1, 2, 3, 4, el elemento 16. Hay que recordar que en este caso contamos los nodos desde 0 hasta 5. Entonces la posición 4 sería esta. Si contáramos desde 1 sería 1, 2, 3, 4 y sería esta. Pero no, aquí nosotros contamos desde 0. Ya. Vamos a eliminar la posición 4. Observamos que al momento que listamos la lista ya se encuentra eliminado. Desde la 1 desde la posición 0 hasta la posición 3, los nodos se mantienen tal cual. En la posición 4 ha sido eliminado el nodo anterior que se encontraba en esa posición y ahora nos encontramos con el nodo que antiguamente era el que se encontraba en la posición 5. El nodo en la posición 3 ahora apunta al nodo en la posición 5, como se puede observar aquí. Por consiguiente, vamos a consultar si existe un valor. Para eso utilizamos el método buscar, que se encuentra en la clase lista, que ya ha sido explicado anteriormente, el cual me va a imprimir si existe el dato, un nodo con el valor 30. Hay que recordar que este método nos devolvía tanto valores booleanos como true o false. True en el caso que existe el valor o verdadero y false en el caso que no exista o falso. Como podemos observar en la lista, en ningún lado se encuentra el valor 30. Así que se imprime un dato falso, porque no se encuentra. De ahí consultamos una posición. ¿En qué posición se encuentra el valor 9? Podemos observar aquí que se encuentra en la posición 4. Y al momento que hacemos la consulta, nos devuelve esa posición. Por último, eliminamos la lista con los métodos eliminar. Ahora, en este punto, el nodo inicio, que antes era 17, ahora es nulo. O sea, no está apuntando a ningún dato. Por lo cual, al momento que consultamos si la lista está vacía, nos devuelve un true. ¿Por qué? Porque la lista ya está vacía. Y como ese método nos devolvía true en el caso que el nodo inicio apunte a un valor nulo o sea nulo, esta lista nos devuelve un valor verdadero, por lo cual aquí podemos observar que es true o verdadero. Y nos demuestra que la lista está vacía. Y así terminamos el ejemplo de lista simple. Muchas gracias, ingeniera, por su atención prestada. Espero que el video haya sido de su agrado y cualquier error, tanto mío como de mi compañero, sepa disculpar. Muchas gracias.